Hablando sobre ya temas económicos, Eddie, justamente hoy el presidente mostraba en la mañanera algunos indicadores que salen a raíz de esta encuesta nacional de ingresos y egresos del 2022 en los hogares, pero también han estado saliendo unas notas. Efectivamente, el Coneval es el... Ay, perdón. Salud. Es el 10 de agosto cuando va a entregar el Bueno, informe yo ya les sobre pobreza. adelanté desde hace 2 meses. Exactamente. Y alguien que también ha estado, otro analista económico que también ha estado muy insistente en el tema de está la reducción de pobreza, ha sido Gerardo Esquivel, que estuvo en el Banco de México, y Por supuesto. también el día de hoy, Enrique Galván Ochoa, no es cierto, esto fue ayer, pone esto y creo que es justo me va a ayudar para que expliquemos esta parte económica con los indicadores que me mandaste. México ya arrebató, ya pasó a España. Y estamos hablando de España. Durante años nos compararon con España y ya sabemos la historia. Pero entre las 15 economías más grandes del mundo, México ya pasó a España, es el número 14. Y obviamente hay personas que leían los comentarios de esta publicación que dicen, es que, a ver, no entiendo cómo es que celebran esto si hace un lustro éramos la economía número 9 y un lustro después vean lo que está pasando. Entonces creo que también, digo, yo siento que es un logro importante, sobre todo cuando estamos hablando de una economía con la que toda la vida nos han comparado para que hagamos lo que ha hecho, sobre todo es España, pero este es un punto de estos indicadores económicos. Hay una reducción de pobreza, se estima, es algo histórico. Se estima en esta reducción de pobreza que al menos hay menos, o sea, 5 millones de pobres menos en el país, a lo que no había pasado hace muchísimos años. Y a eso súmenle que los indicadores, pues parece que sí, México sí ha estado haciendo las cosas bien. ¿Cómo podemos explicar esto, entenderlo para aquellos que todavía son escépticos? Pero no nada más parece. A quien le interese revise la balanza país. A ver, México tiene 47% de deuda versus su PIB. Para que tengan una idea de las barrabasadas del vecino, al que siempre ponían de ejemplo, Estados Unidos debe el 120% de su PIB. Canadá pasa el 100%. La Unión Europea está en porcentajes altísimos. México, por mala excelencia, así, o por decirlo, por deficiencia, porque es lo correcto, siempre en vacas gordas fue un país endeudado. ¿Por qué? Porque ningún gobierno anterior supo administrar la riqueza que le llegaba. La despilfarraba, la tiraba, la saqueaba y nos endeudaba. Y de pronto le llega un gobierno en la peor crisis global, por eso lo digo, y resulta que es el mejor administrador y ni siquiera podría decir en el mejor tiempo del mundo, en el peor tiempo del mundo. Y los números ahí están. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando se hizo este video que tiene 15 millones de views mío del pizarrón donde expliqué hace Claro, meses sí. lo de las deudas versus el PIB y que todo el mundo se escandalizó porque dijo, Eddie les está abriendo los ojos a los mexicanos y ya nos está comparando con las grandes naciones y resulta que México tiene un mejor porcentaje de deuda que las más importantes naciones, porque la diferencia fue que aquí hubo una política de disciplina en la administración de los recursos con todo y la pandemia. Y la diferencia allá es que hubo un dispendio, un despilfarro, el cual les está pasando un aceite tremendo. Yo les vuelvo a repetir como lo hice en el 2020. Si quieren poner su lana en un país, se los aseguro, pónganlo en México. Los próximos 10 años, el país, dentro de los 3 países más rentables de este mundo, va a ser México. El que me quiera hacer caso, aquí se lo dejo grabado. Ahora sí, lo que tiene que prometer es que continúe la transformación, pero no solo eso, bajo las políticas de disciplina económica y administrativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que los que lleguen los siguientes 10 años, 20 y 30, porque yo estoy apostando que se cumplan los 30 en la transformación, sigan este proyecto y se apeguen al esquema de austeridad, de disciplina en la administración, que Banco de México siga haciendo las cosas tan sobresalientes como lo ha hecho. También al gabinete económico del presidente, al gabinete en general del presidente, porque también esto no estaría pasando en México si la Secretaría de Turismo no tuviera tan buena gestión, dejó de despilfarrar dinero, se abocó
realmente a lo que se tenía que abocar, y México ya es el segundo país en el mundo después de Francia en recibir más cantidad de turistas de todo el planeta, o sea, de todo el mundo. Entonces, a mí no me pueden decir, y si vieran el gasto de la Secretaría de Turismo versus el gasto que tenía antes con todo lo que despilfarraban con el Visit México, y ahora tiene mejores números, se darían cuenta del por qué tampoco podríamos apostar por un aspirante que ahorita anda por ahí en la oposición. Pero eso lo hablaremos en otro programa. O sea, porque yo tengo un argumento y un sustento para cada uno, hasta de los aspirantes. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y nada que tenga que ver con su tema personal. A mí ni me importa eso. O sea, me importa mucho más qué tienen que ofrecer, cómo fueron sus gestiones, cuál es su expertise, cuál ha sido su desempeño, qué números han arrojado. Entonces, bueno, pues aquí yo no estaría apoyando este proyecto para bien de toda la nación si no se hubiesen arrojado estos números, si no me diera cuenta que es un proyecto humanista, progresista y liberal enfocado al crecimiento y al desarrollo bestial del país, pero con un enfoque de bienestar social y equidad de oportunidad. Definitivamente no estaría apoyando. Yo, siendo nieto de sobrevivientes de campo, de concentración y de comunismo, jamás apoyaría el comunismo per se como comunismo. Así que no se me confundan, no se dejen engañar por estos que le sacan en la televisión eso, porque no es cierto y porque estaría dispuesto a sentarme en un debate con quien fuese. Lo que pasa es que siempre me huyen porque no les gusta este nivel de poder tener una conversación así sin ningún insulto y hablar de temas con argumentos. Pero estaría encantado. O sea, a mí me preguntaban hoy en una entrevista, oye, ¿tú estarías dispuesto a sentarte en TV Azteca en un debate respetuoso con Ricardo Salinas Pliego, con los ideólogos distintos y con más ideólogos a lo mejor de este lado y platicarlo? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero el tema es que no podemos seguir nada más como pum, 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 y no realmente mejor sentarnos a buscar en una mesa cómo debatir ordenadamente, respetuosamente y ver cómo construir un mejor proyecto de nación. Yo estoy a favor completamente de la equidad de oportunidad, del desarrollo y del crecimiento del país. Por supuesto que los empresarios son un gran motor de este país, pero también todas las personas y todos los mexicanos, porque no hay finalmente empresarios sin planta productiva y no hay planta productiva si no hubiese empresarios. Entonces, estamos todos juntos en este barco y tenemos que ver cómo salir adelante y cómo crecer y desarrollar el país de una manera mucho más equitativa en el sentido de la oportunidad. Y entonces es donde yo no encuentro diferencias. Porque sentarme con los empresarios, me encanta sentarme con ellos, todo el tiempo hablo con ellos y coincidimos en muchas cosas, pero no seguir hablando de esto que no es correcto. No se busca que México sea comunista ni socialista. Se busca un enfoque humanista, liberal y progresista. Y pues eso sí, como que lo he querido dejar muy claro, ¿no? Quiero darles algunos datos que sacamos sobre esta encuesta de ingresos y gastos. En el Coneval, todo lo que estamos hablando, lo que publicó el país, lo que ha estado diciendo Eddie, lo que han estado diciendo algunos economistas, se va a confirmar, pero sale hasta el 10. Ok, ¿qué datos tenemos hasta este momento? Y quiero hablar un poco sobre la evolución de los ingresos en los hogares El salario desde mínimo. el sexenio de Calderón hasta el de Andrés Manuel López Obrador. Solo les voy a dar un par de datos. Calderón comenzó su sexenio con un ingreso corriente promedio, que es todo lo que ingresaba a los hogares promedio trimestral de 43,698 pesos. Al final de su sexenio, en vez de subir, bajó. Fue de 32,125 pesos trimestrales. Es decir, que respecto a toda esta economía ha estado decreciendo. O sea, en tiempos de Calderón hubo un decrecimiento del 12,75% en los ingresos de los hogares. El ingreso promedio. Hay que acotar que es anual, porque creo que es importante. Este es No son trimestral, o meses. sea, el decrecimiento sí fue anual, Sí, pero es estos anual. ingresos son trimestrales. Sí, El pero su decrecimiento fue decrecimiento es anual, anual. sí, Sí, exactamente. sí. El ingreso promedio de los hogares más pobres con Calderón era de 2,332 pesos. Esto es al mes de los más pobres. Y el promedio mensual de los más ricos, o sea, de los que están en el último decil, y estamos hablando en promedio, que sería
digamos que más bajito, era de 44,000 al mes. O sea, imagínense, vean la diferencia que hay, desde lo más rico de 44,000 en promedio al más pobre 2,000. Con Peña Nieto, el ingreso promedio mensual de los más pobres fue de 2,416 pesos al mes y de los más ricos de 75,515 pesos al mes. O sea, échense esta. La población más pobre en 2018, cuando sale Peña Nieto, representaba el 1,8% del ingreso total que recibían los hogares, o sea, en una proporción. Los pobres solamente aportaban el 1,8% y la población más rica, el 33,7%. Estamos hablando del 10% más rico de México. Para que entiendan cuál es la molestia. Con Andrés Manuel López Obrador, en lo que va, todavía no acaba. O sea, estamos hablando de 2018-2022 y una pandemia en medio. Los más pobres ganan 3,121 pesos al mes en promedio. Los más ricos perdieron con respecto al 2018. Ahora ganan en promedio 71,264 pesos. Hubo un crecimiento respecto al 2018 en 2022 del 4,6% en los ingresos de los hogares y el ingreso corriente promedio trimestral es superior, muy superior a lo de Peña Nieto y Calderón, con 63,695 pesos trimestrales. Estamos viendo cómo fue un crecimiento con todo y pandemia, con todo y lo que ustedes quieran, y adversidad, y que empresarios que estaban en contra y otros a favor, etcétera. Hubo un crecimiento. Esto es lo que viene en la encuesta de los hogares. Estos son los comparativos que tenemos en las encuestas de los hogares. ¿Que hay áreas de oportunidad? Por supuesto que sí. ¿Que hay que mejorar muchas otras? Claro que sí. Pero no podemos mentir y decir que este gobierno no ha sido responsable y que este gobierno no ha planteado bien las economías. Eddie, desde esta perspectiva, ¿cuáles serían las políticas económicas que implementó el gobierno del presidente López Obrador que dices, estas son las que están generando mayores ingresos en los hogares, mayor estabilidad económica, etcétera? A, aumento del salario mínimo como no se había visto en los últimos sexenios, pero en absoluto. B, el quitar la ley del outsourcing, por supuesto que también, más bien poner ley de que está en contra del outsourcing, que ya no, eso vino realmente a ayudar muchísimo también. Es un factor que sí vino a darle otro enfoque a la economía y vino a traer otro tipo de ingreso porque ya no se permitía que se saltaran la regla como antes. Con el outsourcing, ¿qué pasaba? Pues que, pues como sabemos, había mucho tema de que el ingreso no era reportado como debía de ser. Luego, por supuesto que ahí viene un cambio muy grande. Luego, todo el tema de la inversión en infraestructura, en temas de inversión pública, pues generó una cantidad de empleos bestiales, sigue generando una cantidad de empleos bestiales y seguirá una vez en operación cada uno de los proyectos, generando empleos bestiales y generando economía en escala. Por supuesto que los programas sociales también contribuyeron a un mayor ingreso, pero esto se volvió increciendo, o sea, se va a X potencia. ¿Por qué? Porque cuando tú repartes la ayuda social y esa ayuda social se va al circulante y ese circulante entra a los negocios y se vuelve y se convierte en a lo mejor capitalización para empresas, expansión para empresas, gasto obviamente, pues se va a volver automáticamente también, aunque no subas impuestos, vas mejorando la recaudación por varias vías, ¿no? Una, por la parte de que se buscó que realmente pagaran los que, pues que todo el tema del esquema que buscó el presidente desde que llegó, que pagaran justamente los que, pues los más grandes. Y por el otro lado también, cuando tú creces una economía, pues puedes empezar a generar mayor recaudación. Obviamente, hay cosas que te van nivelando, desnivelando. A mí me preguntaban, oye, Eddie, ¿y por qué de pronto se te puede bajar la recaudación en el IVA en algún punto? Bueno, pues si de alguna manera el peso se vuelve más sólido, pues tienes que entender que a final de cuentas tendrás menos pesos a la gente que le caen remesas y gastará menos dinero en los comercios y podrías tener una reducción mínima, pero la podrías tener, ¿no? Pero por el otro lado tienes un impacto positivo en otro tipo de cosas, en la balanza comercial, bueno, en mil cosas que te van sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que no entendía la gente también es que al tener un peso sólido en un esquema global de inflación tan grave,
te ayudaba en un país donde la mayoría de los insumos y lo que se vende también aquí internamente usa productos e insumos extranjeros, te hubiese impactado gravemente el tema en el precio final en el anaquel. Y luego, si el presidente no hubiera apoyado todo el tema de las gasolinas, también te hubiese impactado en el anaquel y hubiéramos tenido una inflación, olvídense, de 15 o 20%. Eso es lo que no se ha platicado mucho en los foros, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si a final de cuentas no hubiésemos tenido un peso sólido ante este esquema de inflación global tan adverso y hubiésemos tenido un peso devaluado y no hubiésemos tenido el apoyo en las gasolinas? ¿Qué hubiese sucedido con el producto en el anaquel y con otros productos que no son de anaquel, como energéticos y otras cosas, a nivel precio cuando afecta a toda la cadena productiva? Pues yo les digo, una inflación de 15 o 20%. Hubiésemos tenido en el peor momento cuando estaba a lo mejor en 9, ahorita ya bajó a 4 y pico, bendito Dios. O sea, se ha manejado muy bien esto. Es verdaderamente quitarse el sombrero en el tema de disciplina y de administración de los recursos, tanto el presidente como de su gabinete económico como Banco de México, lo va a seguir repitiendo. ¿Y qué pasa? Que hay mucho todavía que hacer, porque quizás yo, ¿qué se me ocurre para impulsar más la economía? Pues buscaría esquemas, voy a decir algo muy fuerte y va a ser muy pesado, pero buscaría esquemas como Japón, donde ya regula la tasa de interés del crédito y buscaría incentivar más todavía la tasa del interés del ahorro, porque eso generaría muchísima más inversión hacia el país, pero te generaría mucho más acceso al crédito, ganando en volumen los bancos por mayor volumen de crédito, valga la redundancia, pero teniendo ya una contención de la tasa, porque hemos visto, pues sí, empresas que de pronto quieren cobrar tasas del 100%, 7%, y eso es una locura. Entonces, ¿qué pasa si incentivas por un lado la tasa del ahorro y aún la vuelves más atractiva ahorita que todos los países están subiendo tasas también del ahorro y te estás teniendo que volver más competitivo, pero por el otro lado contienes como en Japón la tasa del crédito? O sea, yo creo que hay que empezar a explorar otro tipo de mecanismos, sobre todo si estamos buscando que el país se bancarice más. Habría que analizar muchas cosas. Yo traigo muchas cosas en la mente, me encanta hablar con personas pensantes y que les gusta realmente hablar de qué es lo que pasa y cómo puedes ir moviendo de alguna manera ciertas estrategias para generar mayor crecimiento y desarrollo en el país, siempre con un enfoque social, pero donde también las empresas y los bancos y todo el mundo crece. Entonces, creo que estamos en una muy buena, no creo, estoy seguro, porque los números lo traducen, en un momento muy importante, es un Mexico moment, como lo dicen, y hay que aprovecharlo de mil maneras. Nada más la inversión extranjera que está llegando con el nearshoring, esto que tenemos una responsabilidad en este gobierno y en los que siguen y en el que viene, de invertir muchísimo en infraestructura eléctrica, en infraestructura hídrica, en infraestructura de logística, en infraestructura de comunicaciones, para poderle dar batalla y batería a todas esas empresas que están viniendo y que están por llegar, que son muchísimas de todo el mundo por el nearshoring. Y si no lo hacemos, nos vamos a quedar cortos. Entonces digo, hay mucho proyecto de nación, hay mucho que hablar de esto, hay mucho que planear con quien vaya a quedarse en la presidencia, desde la parte de la sociedad civil, empresarial, cultural, deportiva, educativa, de salud. Entonces tenemos tanto que construir que yo no veo el tema de seguir descalificando y denigrando cuando tenemos un Mexico moment. Eddie, siendo muy netas, ¿de qué manera se puede llegar a abordar el tema de los créditos con los bancos? Es una de las denuncias que más han llegado a este espacio. Y ya en algún momento en el Senado, estaba Monreal, quisieron regular las tasas de interés. Es que no es y así. Se estancó. Por eso justo te lo pregunto, ¿cómo abordas el tema para sentándose que con ellos? Dices, ok, va. Claro, sentándose con ellos, y no nada más es la parte de bancos, también es toda la parte del comercio, porque el comercio también tiene sus propias tarjetas de crédito y también emite tarjetas de crédito como comercio. Las tiendas departamentales, tasas, por supuesto, autoservicio y mil cosas. Es sentarse. Vuelvo a lo mismo, es que creo que nos ha faltado trabajo como de grupo en el país,
y sentarse en mesas redondas donde no se busca imponer nada, donde se busca crecer el país, donde le midas tan bien el agua a los camotes al mover esto, pero al mismo tiempo mover esto, que lo que te haga es un crecimiento en economía en escala, donde al final de cuentas todo el mundo gane y donde todo el mundo se desarrolle y donde tenga el enfoque de desarrollo de equidad de oportunidades. Pero es un tema que se va a tener que hacer. Ojalá continúe y se haga en este gobierno y ojalá continúe en el que sigue. Pero hay mucho tela de dónde cortar todavía para crecer este país. Hay muchísima, es tremendo, pero solo la sociedad y los sectores unidos en pro del desarrollo y crecimiento de la nación es como lo vamos a conseguir y lo vamos a lograr. Y si no hacemos esto, pues cada quien va a remar, como dicen, agua para su molino, y pues eso no jala en un país que tiene esta gran oportunidad ahorita que tenemos. O sea, estamos en la puerta de poder conseguir que México en 10, 15 años sea las 5 economías más grandes del mundo, pero con un enfoque de equidad de oportunidad y desarrollo social colectivo, que esa es la diferencia de lo que le llamaban primer mundo. Este va a ser un primer mundo humanista, progresista y liberal, que realmente le daría cátedra a todo el mundo. O sea, yo lo tengo muy como en proyectos, en escritos, en mi cara, y digo, ¿cómo puede ser posible que nadie pueda llegar y decir, y los empresarios decir, vamos a apostar por esto, porque esto es el camino, porque este es el ejemplo que tenemos que darle al mundo, porque no se vale seguir teniendo pobres, porque yo como empresario, cuando hablo yo no es yo, sino yo como empresario, hablando de empresarios, no puedo permitir que siga habiendo alguien en este país sin comer y sin servicios de salud y sin servicios educativos y sin servicios de transporte y de conectividad y de techo y de alimento. Yo creo que, o sea, no creo, estoy seguro que lo podemos conseguir, pero tenemos que sentarnos y dejar de descalificar por si es blanco, moreno, judío, católico, protestante, no, eso no importa, importa lo que sentemos en la mesa y que lo que logremos con esa pluralidad y esa diversidad, construir ese país y ser un ejemplo mundial, pero un verdadero ejemplo, no ejemplo de primer mundo donde lo vemos y no consiguen a final de cuentas esa equidad de bienestar y desarrollo en la sociedad. Que yo creo que eso es lo que la gente que tenemos corazón y mente, pues sí aspiramos, ¿no? No nos gusta el tema de la pobreza, nos duele, pero hay que generar las condiciones para salir de ella. Y eso se da con desarrollo y crecimiento e inversión. No se puede de lo contrario, y es todos sentados juntos. Cada quien Divididos no tiene que la poner su hacemos. parte. Por Cada quien tiene que supuesto, poner su parte, si no, esto por no va a supuesto. funcionar. Estoy Divididos no la totalmente de acuerdo hacemos. contigo. Sí, sí. Mi querido Eddie, es un gusto siempre platicar Igualmente. contigo y que podamos explicar esto cada vez más a la audiencia. Se llevan mucho para reflexionar en casa y para compartir también. Mi querido Eddie, ayúdame con tus redes sociales, en donde te Sí, con pueden mucho seguir, gusto. porque y cada vez más activo con todos estos temas. Pues a mí me pueden seguir, primero que nada, muchas gracias a ti, Meme, a Cris, a tu producción y a toda la audiencia que le mando un abrazo y un beso. Gracias por todo el amor y cariño que me dan presencialmente aquí en México y fuera de México, porque de verdad que desde que cruzo a veces el tema de migración, es precioso la forma en la que pues te das cuenta que vale la pena toda esta reflexión, motivación, análisis e inspiración, ¿no? Creo que vale mucho la pena, ese creo que es el gran alimento. Y también, por supuesto, que en redes, un abrazo y un beso y bendiciones a todos ustedes y sus familias. Y a mí me pueden seguir en @edismol en el Twitter, con la palomita azul, y en @edismol_es oficial en el Instagram, igual con su palomita azul. Y pues agradecerles mucho y sigamos trabajando por México, no nos insultemos, no caigamos en agresión, no caigamos en violencia verbal o física, no nos denigremos, no nos difamemos, no nos calumniemos, sentémonos a la mesa a poder tener diálogos muchísimo más abiertos que construyan. Y esa va a seguir siendo mi bandera, mi partido es México y la humanidad, y hasta el último día seguiré pues con esta voz que busca ver la vida desde un lado B de bondad y de B chica de virtud, ¿no? Porque la B de bondad con la B grande y la B de virtud con B chica.
Siempre es un gusto platicar contigo y te mando un beso muy, muy Igualmente. grande y gracias por pasar a Un platicar con nuestra abrazo. audiencia. Bendiciones. Nos vemos la semana que viene, si Dios Nos quiere. vemos.